ir caminando un poquito más en algunos. Creciendo con el crecimiento que da Dios. Valga la redundancia de palabras ahí, ¿verdad? Creciendo con el crecimiento que da Dios o que requiere Dios. Veamos qué es lo que dice la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo del 16 hasta el 17. Dice la palabra: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Padre, muchas gracias por su palabra. Ahora yo le suplico, Señor, que sea usted hablando a cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias, Señor, por guardar la vida de Melvin, Señor. Sabemos que falta poco para que él esté afuera de ese hospital, sano y salvo, para gloria y honra tuya, Señor. Y así de nuestros seres queridos y de nosotros. En ti hemos orado, Padre. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Dentro de lo que son los profesionales, hermanos, en unas áreas, hay algunos que se llaman nutriólogos. No sé si dije bien el título de estas personas, pero ellos se especializan, hermanos, que dice que son profesionales de la salud, especializados en nutrición humana. Esa es la especialidad de ellos. Ellos dan la dieta adecuada o balanceada, apropiada para cada cuerpo. Si es que si alguien está enfermo, pues ellos le dan cabal para esa persona. Si es un atleta, le dan para ellos. Si son personas que están en extremadamente obesidad, igual. O los que están en desnutrición, también. Ahí ellos son los especialistas de esa área. Aquí la porción bíblica que usted y yo hemos leído, aunque no leímos bien el versículo donde está eso, porque está unos versículos adelante, ya lo vamos a leer. Dice que aquí la porción bíblica nos dice que el crecimiento espiritual es cuando nos unimos a Cristo, nos comenzamos a nutrir si nos unimos a Él. El día de ahora, Dios desea que nos unamos a su Hijo para ser nutridos por Cristo. Yo no sé cuántos desnutridos espiritualmente habemos acá. ¿Sabe usted que hay personas que aunque usted las vea bien gorditos, pero si tienen problemas de anemia, están mal? Si hay un sangrado, puede ser que esa persona esté desnutrida. ¿Por qué? Porque no se ha alimentado correctamente. Y el día de ahora, usted y yo vamos a buscar en la palabra cómo alimentarnos correctamente y ya no estar con problemas de nutrición. ¿Se recuerda que antes, o no sé si ahorita existe eso, pero existía aquello que se llamaba libras de amor? Y había niños que si no llegaban a una determinada libras de peso, se los quitaba a las mamás, a las familias. Por 2 años, 2 años no podían ver a los niños. ¿Por qué? Porque se los llevaban a esa institución y ellos hacían que el nivel de pesor de ese niño que era necesario llegara. Hasta cuando llegaba a ese pesor, se lo volvían a dar a sus padres. Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Que si usted y yo estamos faltos en nuestro peso, que vengamos al Señor para que Él nos nutra. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Vamos a comenzar la parte del versículo 16 y 17 que hemos leído. Lo primer consejo que está escrito ahí, hermano, es que nadie os juzgue. Hermanos, hay personas que son especialistas en juzgarnos.
¿Por qué? Porque no se ven los errores de ellos. Y solo andan sacando el gris de los demás para que el negro de ellos no se logre ver. El día de ahora usted y yo tenemos que dejar esas prácticas porque probablemente nosotros estamos cometiendo ese error. O nos están haciendo a nosotros o nos están juzgando mal. Entonces vamos a ir poquito a poquito. Mire, la primera parte de ese versículo, quiero decirle que los judíos en sus prácticas de fiesta, por decirlo así, ellos hacían banquetes, pero hermanos, extremadamente deliciosos. Sus banquetes llevaban mucho aceite de oliva, llevaba pan, llevaba quesos, carne, pero a granel, grandes cantidades. Entonces, para ellos era algo como algo natural el hacer banquetes, porque ellos siempre se caracterizaron por ser personas o un pueblo bastante hospedador. Entonces, ellos cuando llegaban visitas, por nada, pues, ya comenzaban a hacer un banquete. Qué galán fuera, ¿verdad? Que así fuera. Mire, fíjese que nosotros en veces llegamos a algunas casas a visitar y hay hermanos en Cristo que nos tienen grandes banquetes de comidas. Hace poco fuimos a visitar a un niño recién nacido y nos tenía un gran almuerzo, hermanos. Y hasta para traerme quería llevar. Dios me quería traer la bañera, porque llevamos una bañera para el bebito. Entonces yo quería traerme lo que nos había servido, porque era una gran cantidad. Así se caracterizaba el pueblo de Israel. Entonces, fíjense que el gran problema era que algunos, esas carnes las llegaban a comprar a algunos mercados. Y esa carne muchas veces ya había sido dedicada a otros dioses paganos. Esta misma práctica también la tenían en la iglesia o en la ciudad de Corinto. Allá también hacían esa misma práctica, porque esas grandes cantidades de carne que los ricos daban y consagraban para algún dios, no se la podían comer toda, entonces la venían y la daban a los mercados en muy bajo costo. Entonces aquellos que tenían poco dinero o pocas finanzas iban y compraban y en veces ni sabían que había sido ya, por decir un nombre de un dios, Moloch. No sabía que habían sido ya dedicados esa porción de carne al dios Moloch. Entonces de esa manera venían, compraban y lo cocinaban y servían los banquetes. Ahora, como decía, también allá en la iglesia de Corinto o en la ciudad de Corinto hacían esos banquetes. Vamos a ir a 1 de Corintios para que usted lo vaya comprendiendo un poquito más. Aunque solo vamos a estar leyendo un versículo, 1 de Corintios 8. Si usted quiere comprenderlo un poquito más, hermano, versículo 3, hermano. El contexto de este versículo, le voy a pedir que lea todo el capítulo para que vea usted cuál es el contexto en sí de este versículo. Entonces, había esa práctica. Los hermanos nuevos en la fe, como ellos no tenían un buen fundamento y miraban a alguien comiendo, probablemente que ellos se habían enterado de que esa carne había sido consagrada para un dios. Cuando ellos, los débiles en la fe, miraban a aquellos que ya tenían años y que hasta los admiraban, porque eran los cantantes de la iglesia, eran los que recogían las ofrendas. Entonces, gran admiración, porque, ¿verdad? Así son los nuevos. Pero
cuando pasaba eso, los nuevos en la fe decaían. Tanto era que se comenzaban a retirar de la iglesia. Los hermanos que ya tenían años de estar ahí habían comprendido que si le daban gracias al Señor, santificaban nuevamente esa carne y ya no había ningún problema. Pero el problema era con los débiles. Con los débiles en la fe. Porque ellos se retiraban de la iglesia. Cuando miraban al hermano Carlos allá en la Chicago. Cuando miraban allá al hermano comprando un elote loco. Pastor, ¿y está malo? Yo se lo dejo a su criterio, hermano. La Biblia no lo dice. Pero por causa de los débiles en la fe o los primeros en la fe, mire lo que dice el consejo. Primera de Corintios 11:13. Mire qué dice. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, mire cuál es el consejo. No comeré carne jamás de los que estaban consagrados, hermano. No es que ya se iba a ser herbívoro. No se come la cosa. Para no poner tropiezo a mi hermano que acababa de comenzar en la fe. Hermanos, hay muchas cosas que ustedes y yo tenemos que abstenernos de hacer. ¿Por qué? Porque podemos dañar la fe de los otros. Pero es que escuchar música a todo volumen en la colonia no es malo. Bueno, si usted lo cree así, hermano, está bien. Pero el problema es que creen los vecinos. El problema es que creen los nuevos en la fe. Ese es el problema. No es tanto que si usted y yo vamos a ofender al Señor. Es tanto que en esta parte, ahí el apóstol, el consejo que nos da es de que si le vamos a debilitar la fe a esos hermanos, yo ya no como. De ahí es que se agarran varios hermanos para decir que yo no como tamales y que yo no sé que aquí, que yo no. Es cosa de ellos. Ahora, volvamos a Colosenses. ¿Por qué estábamos mencionando eso? Mire lo que dice Colosenses. Allá lo que estábamos leyendo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Hermano, no deje que nadie le juzgue. Si Dios ya trajo la paz a su corazón. Eso no es igual a que usted va a andar peleando. Que no me juzgue. Que no. No. No es así. Porque el que levanta nuestra cabeza es el Señor. Pero si usted y yo andamos siempre detrás una cola, no es que seamos animales, sino algo que nos puedan patear, entonces mejor quédate calladito, che. Y ponete a cuentas con el Señor. Sencillo. Entonces, aquí viene y dice, solo que en Corinto el apóstol les dice a los creyentes que por respeto a los nuevos en la fe, se abstuvieran de comer cosas dedicadas a otros dioses. Por los nuevos en la fe. Por los nuevos en la fe les decía yo que ustedes y yo tenemos que abstenernos, hermano. Simple y sencillamente. ¿Sabe por qué muchas veces algunas iglesias dejaron de hacer excursiones a la playa? Porque las hermanas se olvidaban que eran hermanas. Y los hermanos se olvidaron que eran hermanos. Estaban va de vigiar y tomando fotos. Entonces, en vez de edificación, era de maldición. Por eso no se hace. Mire, dice, igual manera pasa con la Biblia. Con la bebida. Con la bebida. Especialmente aquella bebida que es fermentada. Aquellas bebidas que son fermentadas, hermano, rápidamente comienza a levantar el furor.
ya sea carnal, carnal en el sentido lascivia, en sentido sexual, pero también en el sentido violencia. Me quedaste viendo mal, y aunque no vea bien el pobre porque anda bien sonado, pero ya se quiere golpear con el que está ahí y ni le está viendo a él, pues. Pero el problema es la bebida fermentada. En abundancia todo es malo, hermano. Peor si usted y yo no lo podemos controlar. Igual sucede con relación a las fiestas solemnes. Ellos practicaban todas estas cosas, hermano. El comer, las bebidas, las fiestas solemnes, que la luna creciente, que menguante, que no sé qué, que aquí, que allá, todo lo practicaban. El problema no es que las prácticas, no era que hacer las prácticas, no era ese problema. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús también fue practicante de eso. Si usted no vino al culto del domingo, usted se perdió esa enseñanza, porque ahí lo recibimos. Que mi Señor fue practicante de toda la ley. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo, cuando Él vino, antes de morir en la cruz del Calvario, Él estaba bajo la ley. Después de su muerte, entró la gracia. Entonces Él tenía que cumplir toda la ley en Él. Y Él la cumplió. Se circuncidó. Su papá lo llevaron y lo presentaron. Y llegaba cada año, dice que iba con ellos al templo. Y cuando ya llegó el tiempo señalado, se quedó allá discutiendo con los doctores de la ley. 12 años tenía. 12 años. Y ella se quedó con ellos. Tanto que estaba preocupado la mamá. Entonces, mi Señor lo cumplió. También practicó eso. No es el problema eso, hermano. No es el problema que usted quiera practicar, respetar la ley. No es ese problema. El problema es que hay algunos maestros que anteponen la salvación de Cristo a esas prácticas. Y ese sí es un problema. ¿Por qué? Porque la salvación es gratis para usted y para mí, aunque Cristo pagó por ella. Ahí está el pago. Pero vamos a continuar porque ya los veo bien serios conmigo. Pero ustedes y yo no tenemos que olvidar de ver lo que verdaderamente nos interesa. Mire el final del versículo, dice, o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El siguiente, hermano, gracias. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pausa. Ustedes y yo no tenemos que caer en discusiones religiosas, porque cuando caemos en discusiones religiosas nos están apartando la mirada de lo que sí vale. ¿Y sabe qué es? El reino de los cielos. Su vida y la mía es pasajera en este lugar. Algunos 60, los más robustos, dice, van a llegar a 80. Gloria al Señor por los que ya casi llegan a 80. Y esperamos en el Señor que les regale otros 80 años más para que sigan con nosotros. Nadie dijo amén. Pero sanos en el nombre del Señor. Entonces, hermano, mucho dice. No, ¿sabe quién dijo eso? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que va a venir? El reino del Señor. Yo tengo algo que darle a usted, por si usted no había meditado en eso. El rey ya viene. Todas las cosas que están sucediendo en nuestras narices, hermano, es porque probablemente el rey ya está cerca. Es probable. ¿Cómo es probable que pueda surgir más 2000
25 años más. Puede ser. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, no pierda su visión. Su visión tiene que ser en Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo. Eso es lo que le interesa a él. Su iglesia. Usted y yo tenemos que cuidar la iglesia, porque ustedes y yo somos parte de esa iglesia. No estamos hablando de este templo. Sí, gloria a Dios que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarlo, hermano. Cuando usted vea que una silla está un poquito arruinada y usted tiene las facilidades para poderla reparar, traiga herramientas, hermanos, y ayúdenos. ¿Usted cree que es fácil mantenerla? ¿Usted cree que es fácil? Yo ahora que andaba haciendo la limpieza vi que hay varios tornillos de algunas sillas que se han salido. Yo no puedo mucho de eso, pero la próxima vez yo voy a creer, aunque sea una cosa para ver si puedo ayudar en algo. Usted puede hacer lo mismo. Usted y yo podemos hacer lo mismo, porque tenemos que cuidar de ese templo, pero sobre todo tenemos que cuidar de la iglesia, que usted y yo somos parte de ella. Amén. Ok, vamos a seguir pues. Versículos 18 y 19. 18 y 19. Cuidado con los falsos espirituales, le puse yo. Ay, hermano, mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? Amén, iglesia. Dice la palabra: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ok, cuidado con los falsos espirituales, la parte A de esta parte. Habían muchos hermanos, habían muchos pastores o maestros que llegaban a esta iglesia, a la iglesia de Colosas, y comenzaban a hacer prácticas de falsa humildad. Falsa humildad. ¿Por qué falsa humildad? Porque verdaderamente no era así, porque no buscaban el ser humilde, sino que el que los demás lo miraran y les dijera: ay, es que ese hombre o esa mujer es bien humilde. Y de esa manera ya ganó su premio. Usted y yo tenemos que tratar de ser humildes, pero para el Señor. Y claro, si somos para el Señor, también lo vamos a hacer para los demás. Pero estas personas eran falsas, porque ellas venían y comenzaban a decir: no, y si yo soy una persona humilde, no, si yo soy una persona que yo paso en alto todo. Se loaba él solo o ella sola. Utilizando, ¿y cómo lo demostraban? Hermanos, hacían la práctica de cultos a seres angelicales. Por eso yo le puse: cuidado con los falsos espirituales. Aquellos que enseñamos o predicamos o damos clase en escuela bíblica o servimos o por lo que usted quiera, y que estamos muy lejos de ser lo que verdaderamente Dios quiere que seamos. Entonces estas personas venían y comenzaban a hacer esos cultos, especialmente a los ángeles, haciendo creer que de esa manera eran personas más espirituales. Imagínese usted que alguien venga a decirle: es que ahora hemos visto al arcángel Miguel.
Usted va a decir, qué espiritual esta persona. ¿Sabe que una de las iglesias de nuestro país, cuando comenzó a moverse evangélicamente, porque no son evangélicos, comenzaron a ver ellos imágenes o cosas en focos, en árboles, y que vieron un destello de luz y iban y adoraban ahí? A eso se refiere esta parte. En esa iglesia había esa creencia o esas prácticas. Personas que de esa manera creían que eran más espirituales y además enseñándole cosas erróneas al pueblo. ¿Cómo qué? Como que no necesitaba un intercesor, solo un intercesor, sino que varios intercesores. Cuando la palabra del Señor, bueno, por lo menos mi Biblia, no dice eso. ¿Quiere ver qué es lo que dice la palabra? Venga conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Mire lo que dice la palabra. Porque no hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién dice? Jesucristo, hombre. Mire qué dice el segundo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No necesitamos otro intercesor, porque ya tenemos un mediador y se llama Jesucristo. Pero estas personas, estos maestros falsos que llegaron a la iglesia de Colosas, decían, no, adoremos a los ángeles para que ellos intercedan por nosotros. No, oremos a San Ángel no sé qué, a San Samuel. No. Oremos a varios ángeles. Y de esa manera ellos venían y estaban presentando una falsa humildad, pero también una falsa espiritualidad. Tenga cuidado con ellos, hermano. Porque ¿sabe qué? Pueden estar sentados a la par suya. No vea al hermano Romeo, por favor. Puede ser que las personas a quien usted y yo escuchamos sean esos falsos maestros. ¿Cómo los voy a identificar si son verdaderos, pastor? Por los frutos, hermano, nada más. Si usted ve un árbol de mangos, no vaya a buscar sandía, porque no va a ver. ¿Va a ver qué? Mangos. Bueno, ahora ya no hay. Entonces, tenga cuidado. ¿Cómo lo puedo identificar? Busque los frutos de esa persona. El único objetivo de estas personas, de los que enseñaban esta manera, era su vanagloria. Porque ellos eran los que iban a ser, ¿cómo se llama? Bendecidos. Versículo 19, que ahí es donde está lo que parte de lo que es el sermón, creciendo en Dios. Número 1, mire qué dice el 19. Y no haciéndose de la cabeza, o sea, tomando decisiones por ellos mismos. Si usted y yo somos hijos del Señor, la cabeza de nosotros es Cristo. No es nadie más. Pero ellos querían apartar de la fe a los hermanos,
querían alejarlos de la fe para seguir sacando provecho para su bolsa. Pero mire, siga leyendo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, aquí viene la primera parte de cómo usted y yo podemos crecer en Dios. Número 1, nutriéndonos adecuadamente. La palabra esta dice que es consumir alimentos que proporcionen los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo, manteniendo la salud y previniendo enfermedades. Esa es la palabra, lo que yo busqué de esa palabra. En Cristo, hermano, usted y yo tenemos que nutrirnos espiritualmente de Él. En Él usted va a encontrar la comida variada. En Él usted va a encontrar la comida equilibrada. En Él usted va a encontrar la comida adecuada para nuestras edades. Imagínese usted dándole una Coca-Cola a un niño de 3 días. Aunque hay en algunos restaurantes de nuestro país, hermanos, hasta se ven padres de familia, con todo respeto, pero no para esas personas que les están dando hasta cerveza a los niños. No, eso. En veces me dan ganas de tomarles fotos, pero me voy a meter en problemas. Entonces, número 1, creciendo en Dios es igual a nutrirse correctamente. No es en base a la religión, no es en base a que yo sirvo a la manera que me da la gana. No es en esa manera que usted y yo vamos a nutrirnos correctamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahí viene el punto 2. Mire qué dice el 19. Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Uniéndonos a Cristo, hermano. Si usted y yo no nos unimos al Señor, siempre vamos a ser personas desnutridas espiritualmente. Y creo que los que estamos en este lugar el día de ahora, ya no queremos vivir así. Bueno, yo no sé usted. Siendo uno solo en Cristo es como las raíces, es igual a como las raíces de los árboles. ¿Sabe cuál es la función de las raíces de los árboles? Número 1, que nutren al árbol, o sea, le llevan la comida. Número 2, le pasan también o le absorben el agua, o sea, le dan el agua necesario. También afirman aquel árbol y le dan vida. Ese es el proceso que se da cuando nos unimos a Cristo. Ese es el proceso que usted y yo tenemos que buscar. Nutrirnos de Él, sostenernos de Él y que Él nos dé vida. De esa manera usted y yo vamos a seguir adelante. Cuando lleguen problemas a la vida, vamos a saber qué hacer. Pero cuando no nos nutrimos adecuadamente, entonces cuando vienen esos problemas, ¿sabe qué? Salimos corriendo. Las palabras coyunturas aparece ahí en el versículo, dice que son articulaciones entre dos huesos, o sea, como tipo la rodilla, el codo, creo yo, y cositas así, que une. Las palabras ligamentos dice que son cordón fibroso muy resistente que une los huesos de las articulaciones. Por eso algunos tienen algunos dolores en la rodilla porque ya no tenemos ese líquido. Porque cuando hacemos ese proceso de doblar la rodilla, viene y hay fricción y ahí está el dolor. Porque ya no tenemos ligamento.
¿Y qué dicen los doctores? Operación. Y yo les digo, mi Cristo me va a operar. Y lo va a operar a usted. Todo eso es igual al crecimiento de Dios. Todo tiene que ir unido, hermano. Prepare su licuadora y eche cada uno de esos elementos. La nutrición adecuada está en Cristo. ¿Y cómo la puedo obtener? Si yo me uno a Él. Si yo soy una sola articulación con Él. Y si ese ligamento está ahí, Él nos va a hacer que sigamos adelante. Pero vamos a ir, hermano. Quiero ver. Tal vez tenemos tiempo para ver 1 o 2 versículos más. Nutrición uniendo coyunturas, ligamentos. Si nos unimos a Cristo, todo eso es necesario para crecer en el crecimiento de Dios. Y yo quiero hacerle una pregunta, iglesia. ¿Usted quiere crecer en el crecimiento de Dios? ¿En el conocimiento de Dios? ¿En lo espiritual? Únase al Señor entonces. Y vea las cosas por fe, en el nombre del Señor. Vamos a los versículos 20, 21 y 22. Mire lo que dice. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Ahí aparecen unas palabras entre paréntesis, hermano. Perdón, que bien dice nuestro pastor que es algo como una explicación de el que está traduciendo la palabra en ese momento. Dice en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Usted lo puede leer o como quiere, usted tampoco no lo puede leer. O sea, no importa. Pero lo que es parte de la Biblia es lo siguiente. Cosas que todo se destruye con el uso. Mire el siguiente. No, hasta el 22 era, hermano. Ahí quedemos. Ok. Si verdaderamente fuimos muertos en Cristo, ustedes y yo tenemos que ser nuevas criaturas. Si hemos muerto en Cristo, tenemos que ser nuevas criaturas. Y entonces, ¿por qué nos seguimos sometiendo? ¿Por qué seguimos haciendo caso o estamos atados a los rudimentos de la carne? Que primero es el fútbol. No, es que me ha hablado mi tía que va a venir el domingo a las 8 y quiere que yo lo espere. Primero es Cristo, hermano. Tráigala a la iglesia y después va a disfrutar con ella. No es que estamos diciendo que usted no sea parte de su familia, no. Pero primero tiene que ser el Señor. Usted tiene que tener prioridades. Aprenda a tener prioridades, hermano. Aprendamos a tener prioridades. Ya no nos atemos a ello. No tenemos que ser esclavos a ritos o prácticas religiosas que lo único que buscan es nuevamente atarnos. Nos vuelven a atar. Ya no vamos a ser libres y Cristo nos llamó a libertad. Y Cristo nos libertó. El atarnos a los rudimentos de este mundo es igual a depender del mundo y no de Cristo. Y no de Cristo. Y usted y yo tenemos que depender del Señor. ¿Amén o no amén? Así creo. Y para terminar, versículo 23. Mire lo que dice. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nuevamente, el versículo nos fortalece. No estamos diciendo que no hagamos algunas prácticas, hermano. No es eso.
Las prácticas en la realidad no tienen ningún problema, pero no nos ayudan a dominar los deseos carnales. Pastor, ¿y qué es malo ir al estadio? Si allá se le olvida que usted es cristiano y comienza a silbar de aquella de 3 veces, no le ha ayudado a guardar la carnal, a separarse de la parte carnal de su vida. Sabe que muchos que van así a fiestas patronales, lo primero que dice es que yo me acuerdo cuando yo me venía a sentar ahí, me venía a echar las birrias, las polarizadas. Es que yo me acuerdo que yo era el que lanzaba esas varas, porque yo siempre andaba con el cigarro. Y se vuelve uno a recordar. Y de esa manera, hermanos, algunos hemos regresado. ¿Por qué? Porque esas prácticas no nos ayudan a que usted y yo controlemos nuestros deseos carnales. El día de ahora, el deseo del Señor y el mío es que usted y yo, iglesia, crezcamos, que nos nutramos, que nos unamos al Cristo y que no regresemos a las tradiciones religiosas. Que Dios les bendiga, iglesia. Oramos al Rey. Padre, muchas gracias por su palabra, mi Rey. Gracias por cada una de ellas porque ha tocado nuestra vida. Señor, le agradezco por mis hermanas, por mis hermanos que el día de ahora tuvieron a bien, Señor, venir, adorarte, ser parte de este remanente fiel que te adora en espíritu y en verdad. Señor, oro por los niños que también vinieron a su escuela bíblica, Señor. Gracias, papito Dios. Gracias por las maestras que están ahí, Señor, que se prepararon para compartir esa lección. Gracias por los hermanos de Torre Fuerte porque están sirviendo, Señor. Gracias a los hermanos diáconos y las hermanas diaconisas, Señor. Señor, en este día, para crecer espiritualmente tenemos que estar seguros que Cristo está en nuestro corazón. Y ese es el llamado que el día de ahora yo quiero hacer. Habrá alguien ahora que no está seguro que Cristo está en su corazón. Le voy a decir, no se vaya a su casa sin esa seguridad. Sin esa seguridad, que Cristo sea su Señor. Solo levante su mano o póngase en pie y alguien se va a acercar para hablar con usted. Habrá alguien el día de ahora que no le dé pena, porque todos un día recibimos al Señor y fue la decisión o el acto más hermoso que hemos hecho. Venga a los pies de Cristo. Si en las redes sociales alguien tal vez quiere crecer a la par del Señor, repita esta oración conmigo, por favor. Dígala así: Señor Jesús, yo quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco, Señor, que he sido un hombre o una mujer pecadora, pero ahora yo me arrepiento. Yo quiero ser unido, Señor, a Cristo, para que Él reine en mí, Señor. Gracias. En tu nombre hemos orado, mi Señor. Amén y amén. Iglesia, nos ponemos en pie una vez más, por favor. Vamos a hacer la recolección de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Si usted, recuérdese, Dios ama y bendice al dador alegre. Vamos a cantar Lo nuestro, tuyo es. Cantamos, hermanas. Amén. Lo nuestro, tuyo es. Su mano nos lo dio. Por eso, gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Mi bendito Señor, gracias. Le agradezco por mi hermano y mi hermana que el día de ahora, Señor, va a poder ofrendar o diezmar. Oro, Señor, para que cuide de su trabajo, que bendiga su negocio, su esfuerzo, Señor.
Y oro por aquellos, Padre, que tal vez no lo van a poder hacer, que tú les puedas proveer, Señor, para que pronto también sean partícipes de esta gran bendición. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén y amén. 550, hermanos, quiero cantar una linda canción para mientras mis hermanos pasan por ahí. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Así es, Señor. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gloria al Señor. Bueno, hermano, fíjense que las hermanas diaconisas me dijeron, queremos dar café con un pedacito de pan. Es que ellas, allá lo traen, por cierto. Yo ya los iba a mandar por allá, pero gracias a Dios que ellas lo traen para acá. Es que cuando salgan, o ya se lo pueden repartir. Sí, cuando vayan saliendo, hermanos, se acercan ahí a donde están ellas y ellas les van a dar el cafecito. Recuérdese, mañana tenemos culto a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30. Venga, busque siempre el rostro del Señor. Vamos a despedirnos en oración. Padre, muchas gracias por habernos traído a la iglesia. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada instante en nosotros. Permítenos llegar con bien, Señor, a nuestras casas. Gracias por esa provisión de ese pequeño refrigerio, Señor, que mis hermanas diaconisas tuvieron a bien proveerlo el día de ahora, Señor. Gracias por la vida de mi hermana Gloria, Señor. Gracias por la vida de mi hermana Normita, Señor, que siempre están listas, prestas a cantar alabanza, Señor, a ti y ayudarnos a nosotros a entonarlas. Gracias, Papito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu oramos.